La mayoría de las personas cree que controla su mente, pero la verdad es más inquietante. La mente suele ser controlada por ideas que nunca eligió conscientemente. Existe una razón por la cual ciertos textos antiguos sobreviven a imperios, guerras y siglos de censura, no porque sean religiosos, sino porque describen con precisión quirúrgica cómo funciona la mente humana cuando nadie le está observando. Napoleon Hill afirmó algo perturbador para su época, que los grandes libros espirituales no eran tratados morales, sino manuales psicológicos camuflados. En este documental oscuro y reflexivo, descubrirás cómo la Biblia describe mecanismos mentales que la neurociencia moderna recién comienza a confirmar, y cómo esos principios fueron reinterpretados por Hill como leyes prácticas de poder mental, enfoque y dominación interior. No es fe, no es misticismo. Es arquitectura de la conciencia aplicada a la supervivencia mental. Quédate hasta el final para comprender cómo aplicar este principio de forma consciente. La primera advertencia no es suave, no es simbólica. Es una sentencia silenciosa. Toda mente no gobernada será ocupada. Desde los primeros segundos, la Biblia presenta una imagen brutal, el ser humano como un jardín, no como metáfora poética, sino como advertencias psicológica. Un territorio fértil que, si no es cuidado, será tomado por semillas ajenas. Napoleon Hill entendió esto con una claridad inquietante. Para él, la mente no es un espacio neutral, es un campo de batalla constante entre ideas constructivas y fuerzas parasitarias. La mayoría de las personas pierde esta guerra sin darse cuenta, no porque sea débil, sino porque nunca fue entrenada para identificar al enemigo invisible. Hill lo llamó control del pensamiento dominante. La Biblia lo describió siglos antes como vigilancia del corazón. Diferentes lenguajes, el mismo mecanismo. La apertura de este principio es cinematográfica porque es brutal. Más del 90% de los pensamientos diarios de una persona no son conscientes ni elegidos, según estudios modernos de neurociencia cognitiva. La mente repite, copia, reacciona, no lidera. La ilusión de control es el primer autoengaño. Napoleon Hill observó que los individuos exitosos tenían algo en común que no podía explicarse solo por inteligencia o suerte. Gobernaban su diálogo interno como un dictador gobierna un estado en guerra. Nada entraba sin permiso, nada se repetía sin intención. La Biblia, por su parte, advierte, así como el hombre piensa en su corazón. Así es, no como moral, como ley. La psicología moderna confirma este patrón. Investigaciones en universidades como Stanford y Harvard demuestran que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. La repetición mental literalmente reconfigura redes neuronales. Lo que se tolera en pensamiento se materializa en conducta. Lo que se permite como imagen se convierte en identidad. Aquí emerge el primer secreto prohibido. No eres lo que piensas. Ocasionalmente, eres lo que permites que se repita sin resistencia. Las tradiciones ancestrales sabían esto. El budismo hablaba de la mente como un mono ebrio. La filosofía estoica enseñaba la vigilancia constante de las impresiones. El cristianismo primitivo hablaba de velar y orar, no como rito, sino como estado permanente de observación mental. Diferentes símbolos, la misma ingeniería psicológica, pero el peligro no es evidente. No llega con ruido, llega con comodidad. El primer signo es sutil. Pensamientos que no elegiste comienzan a definir tu estado emocional. Luego, decisiones automáticas. Después, una sensación de cansancio existencial, sin causa visible. Es el jardín siendo ocupado. En el plano colectivo, este fenómeno se amplifica. Familias enteras operan bajo ideas heredadas que nadie cuestiona. Sociedades completas funcionan dentro de campos de distorsión de la realidad, donde ciertas creencias jamás se ponen en duda. Hill llamaba esto la mente grupal. La Biblia lo describía como pueblos que caminan en oscuridad, creyendo que ven. El protocolo de protección es severo, no es cómodo, exige disciplina, casi militar, conciencia como escudo, observar cada pensamiento como si fuera un intruso potencial, límite inmediato, ninguna idea negativa, se permite repetir sin interrogatorio, retirada estratégica, alejarse de estímulos, personas y narrativas que debilitan la soberanía mental. Este no es un camino luminoso. Es un descenso controlado al propio abismo, para reclamar territorio perdido, porque la verdad final de este principio es inquietante. Quien no gobierna su mente termina viviendo dentro de la mente de otro, y ese eco
Una vez instalado, no pide permiso para quedarse. La advertencia inicial no es espiritual, es neurológica. El cerebro obedece antes de cuestionar. Existe una confusión peligrosa que ha sobrevivido siglos. La idea de que la fe es un acto pasivo, emocional, casi ingenuo. Napoleon Hill consideraba esta interpretación no solo incorrecta, sino letal para el desarrollo humano. Para él, la fe no era religión, era una frecuencia mental sostenida capaz de reprogramar la percepción, la conducta y el destino. La Biblia introduce este concepto con una crudeza inquietante. Según vuestra fe, os será hecho, no como consuelo, como sentencia operativa. La mente acepta aquello que se repite con convicción suficiente, y una vez aceptado, reorganiza la realidad interna para hacerlo coherente. No es milagro, es coherencia cognitiva. El choque inicial es este. Estudios contemporáneos en neurociencia han demostrado que el cerebro busca confirmar creencias incluso contra la evidencia. El sistema reticular activador filtra la realidad para sostener la narrativa dominante. Creer no es esperar, creer es seleccionar lo que la mente permite ver. Hill lo explicó en términos brutales. La fe es un estado mental autoinducido que transforma el deseo en expectativa, y la expectativa en conducta automática. Cuando una idea cruza ese umbral, deja de ser pensamiento y se convierte en orden interna. El cuerpo obedece, las decisiones se alinean, la identidad se reconfigura. La Biblia conocía este mecanismo mucho antes de que existiera la palabra neuroplasticidad. Jesús no hablaba en metáforas suaves. Hablaba como alguien que entendía la mente humana con precisión quirúrgica. Repetía una y otra vez que el problema no era la falta de poder, sino la falta de creencia sostenida. No fe emocional, fe como certeza internalizada. La psicología cognitiva moderna confirma esta arquitectura. Experimentos sobre el efecto placebo demuestran que una creencia suficientemente fuerte puede alterar procesos fisiológicos reales: dolor, inmunidad, recuperación. El cuerpo no distingue de química y significado cuando la mente ha aceptado una narrativa como verdadera. Aquí emerge el segundo secreto prohibido. La fe no responde a la verdad objetiva. Responde a la repetición emocionalmente cargada. Las tradiciones ancestrales sabían esto y lo protegían como conocimiento peligroso. En el budismo, la mente crea mundos enteros a partir de la atención sostenida. En el hermetismo, la creencia dirige la vibración. En el cristianismo primitivo, la fe movía montañas, no porque las rocas obedecieran, sino porque la mente que cree no percibe límites. Pero el peligro es silencioso. El primer signo de corrupción aparece: una persona cree, sin haber elegido conscientemente en qué cree. Ideas heredadas, miedos culturales, profecías ajenas, se instalan como verdades internas. La fe, en lugar de liberar, esclaviza. La mente deja de explorar y comienza a defender una prisión invisible. Las escenas son sutiles, casi imperceptibles. Alguien que repite esto no es para mí sin saber por qué. Alguien que evita oportunidades como si fueran amenazas. Sonríen, funcionan, pero por dentro la narrativa está cerrada. El sistema ha sido programado a nivel colectivo. Este fenómeno es devastador. Sociedades enteras operan bajo sistemas de creencias que nadie recuerda haber elegido. Campos de distorsión donde ciertas ideas jamás se cuestionan. Hill advertía sobre la fe negativa colectiva, una fuerza capaz de destruir generaciones sin un solo disparo. La Biblia hablaba de pueblos dominados, no por ejércitos, sino por creencias falsas asumidas como destino. El protocolo de protección exige frialdad, conciencia como escudo, identificar cada creencia como un programa instalado, límite inmediato. Ninguna idea se acepta sin evidencia interna. Retirada estratégica. Alejarse de narrativas que refuerzan impotencia, culpa o miedo como identidad. Reprogramar la fe no es cómodo, es desestabilizador. Significa desmontar certezas que sostuvieron el ego durante años. Pero Hill era claro: la fe mal dirigida es el arma más poderosa en contra del propio individuo. El clímax de este principio es oscuro y definitivo. La mente no necesita que algo sea verdad para obedecerlo, solo necesita creer que lo es. Y una vez que cree, defenderá esa mentira como si fuera su única salvación. Este canal existe para quienes buscan entrenar la mente con ideas prácticas y profundas. La advertencia inicial es silenciosa, pero letal. La mayoría de las personas nunca escucha la voz que gobierna su vida. No se trata de palabras pronunciadas en voz alta, se trata del monólogo interno constante.
Ese flujo ininterrumpido de frases invisibles, que define límites, justifica fracasos, y normaliza la mediocridad. Napoleon Hill identificó este fenómeno como uno de los mecanismos más peligrosos de autosabotaje inconsciente. La Biblia lo expuso de forma aún más cruda. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, no como figura retórica, como ley psicológica. El choque inicial es brutal. Investigaciones modernas en psicología cognitiva estiman que un ser humano promedio tiene más de 60.000 pensamientos por día, y la gran mayoría son repetitivos. La mente naucria recicla. Y lo que recicla, se convierte en estructura. El lenguaje interno no describe la realidad, la fabrica. Hill comprendió que el cerebro no responde a la intención vaga, sino a comandos repetidos, con carga emocional. Por eso, insistía en la autosugestión organizada, no como mente místico, sino como ingeniería mental. La palabra repetida se convierte en imagen, la imagen sostenida se convierte en emoción, la emoción reiterada se convierte en identidad. La Biblia conocía este proceso con una precisión inquietante. Desde el Génesis, la creación ocurre por la palabra. Y dijo, y fue hecho, no como teología ingenua, sino como representación simbólica del funcionamiento de la mente humana. Primero se nombra, luego se manifiesta. Lo que no se nombra conscientemente aparece deformado, caótico, fuera de control. La neurociencia confirma esta arquitectura. Estudios sobre self-talk demuestran que el diálogo interno activa las mismas regiones cerebrales que la comunicación externa. El cerebro no distingue si la voz viene de fuera o de dentro. Toda palabra interna es tratada como una orden potencial. Aquí emerge el tercer secreto prohibido. No es la experiencia la que traumatiza, sino la narrativa que se repite después del evento. Las tradiciones ancestrales protegían este conocimiento como algo peligroso. En el budismo, el habla correcta comienza en la mente. En la filosofía estoica, Epicteto advertía que no son los hechos los que perturban, sino los juicios internos sobre ellos. En el cristianismo primitivo, el silencio interior era una práctica de poder, no de pasividad. Controlar la palabra era controlar el alma, pero el peligro no se presenta de forma dramática. Search como hábito. Frases internas aparentemente inocentes. Siempre fue así. Yo no soy de ese tipo. No vale la pena. Cada una actúa como un pequeño hechizo psicológico, sellando posibilidades antes de que se manifiesten. Las escenas de alerta son casi cinematográficas. Una persona se mira al espejo y sonríe, pero por dentro repite una narrativa de insuficiencia. Otra alcanza objetivos, pero inmediatamente los minimiza con palabras internas venenosas. Nadie ve, nadie escucha, pero la mente registra cada frase como verdad operacional, en el plano colectivo. Este fenómeno se amplifica de forma devastadora. Grupos enteros comparten el mismo lenguaje limitante. Familias transmiten frases como herencia emocional. Sociedades completas operan dentro de diccionarios invisibles que definen lo posible y lo imposible. Hill advertía que quien controla el lenguaje controla la mente grupal. La Biblia hablaba de torres construidas con palabras que, tarde o temprano, colapsan. El protocolo de protección exige precisión quirúrgica, conciencia como escudo, escuchar activa, mente cada frase interna, como si fuera pronunciada por un extraño. Límite inmediato. Ninguna palabra negativa se permite pasar sin corrección consciente. Retirada estratégica. Reducir la exposición a discursos, medios y personas que refuerzan narrativas de impotencia. Cinismo, miedo. Este proceso no es cómodo. La mente se resiste. El ego se defiende, porque cambiar el lenguaje interno es cambiar la identidad, y toda identidad teme su propia disolución. Napoleon Hill era implacable en este punto. La palabra interna no es un reflejo del carácter, es su arquitecto. Quien no domina su lenguaje interior vive dentro de una historia escrita por otros. El clímax de este principio es oscuro y definitivo. La mente escucha todo lo que dices, incluso cuando crees que nadie más lo hace. Y una vez que una palabra se convierte en verdad interna, el destino solo obedece. La advertencia inicial no viene de afuera, viene de la historia. Las mayores tragedias humanas nunca comenzaron con violencia, sino con consenso mental. Napoleon Hill consideraba este uno de los secretos más peligrosos jamás escritos. Lo llamó Mastermind, pero no en su versión romántica de cooperación positiva. Hablaba también de su sombra, la mente colectiva, inconsciente. Un campo psicológico, donde individuos dejan de pensar como entidades soberanas y comienzan a resonar como una sola mente programada.
La Biblia describió este fenómeno con imágenes inquietantes. Pueblos enteros, siguiendo becerros de oro. Multitudes gritando, al unísono. Naciones caminando convencidas de su rectitud mientras se dirigían al abismo. No era idolatría literal, era posesión psicológica colectiva. El choque inicial es brutal. Estudios en psicología social demuestran que el cerebro humano está biológicamente programado para imitar al grupo, incluso cuando el grupo está objetivamente equivocado. Experimentos clásicos muestran que personas niegan lo que ven con sus propios ojos, si la mayoría afirma lo contrario. La pertenencia suele ser más fuerte que la verdad. Hill entendió que cuando varias mentes enfocadas en la misma idea se conectan emocionalmente, se crea un campo de influencia que amplifica creencias, miedos y deseos. Ese campo no necesita lógica, funciona por resonancia. Una vez dentro, el individuo comienza a pensar pensamientos que no originó. La Biblia fue aún más dura. Advirtió que cuando las personas dejan de vigilar su mente, reciben un espíritu de confusión, no como entidad sobrenatural simplista, sino como estado psicológico colectivo, donde el juicio individual se disuelve. La masa no razona, reacciona. La neurociencia moderna confirma este mecanismo. El cerebro social activa circuitos de recompensa cuando hay conformidad y activa circuitos de amenaza cuando hay disenso. Pensar diferente duele biológicamente. Por eso, la mente busca refugio en la opinión dominante, incluso cuando esa opinión es destructiva. Aquí emerge el cuarto secreto prohibido. La mente grupal no necesita convencerte, solo necesita rodearte. Las tradiciones antiguas temían este poder. En el budismo, se advertía contra la ilusión colectiva. En la filosofía griega, Platón hablaba de la caverna, no como metáfora abstracta, sino como descripción social precisa. Personas acorrentadas compartilando a mesma sombra, atacando que usa hablar para fora, no por maldad, por miedo. Los signos de alerta son inquietantes y progresivos. Primero, frases repetidas por todos. Luego, preguntas que ya no se hacen. Después, hostilidad automática contra quien duda. El pensamiento crítico comienza a parecer traición. El silencio se vuelve más seguro que la verdad. Las escenas son cinematográficas. Un individuo siente una incomodidad vaga al repetir una idea popular, pero la repite igual. Una familia evita ciertos temas para no romper la armonía. Una sociedad entera acepta narrativas incoherentes porque cuestionarlas implica exclusión. Nadie parece malvado, pero el campo ya está activo. A nivel colectivo, este fenómeno ha derrumbado civilizaciones. Hill advertía que las mentes débiles se fortalecen cuando se agrupan, no porque se vuelvan inteligentes, sino porque se vuelven numerosas. La Biblia narró torres construidas por una sola mente colectiva, que terminan colapsando por su propia arrogancia psicológica. El protocolo de protección es severo. Solitario, conciencia como escudo. Observar cuando una idea es adoptada por presión emocional, y no por reflexión. Límite inmediato. Negarse a repetir frases que no fueron examinadas internamente. Retirada estratégica. Distanciarse temporalmente de ambientes donde la mente individual se diluye. Este camino cobra un precio: aislamiento, incomodidad, sospecha. Pero Hill era claro: mejor estar solo en la verdad que acompañado en la ilusión. El clímax de este principio es oscuro y perturbador, cuando demasiadas personas creen la misma mentira. La mentira deja de parecer mentira, y en ese silencio colectivo, la conciencia individual se apaga, sin que nadie note el momento exacto. La última advertencia no es externa, es interna. Despertar no es cómodo, es peligroso. Napoleon Hill sabía que el conocimiento real no trae paz inmediata, trae fricción, trae ruptura, trae una sensación inquietante de haber vivido mucho tiempo dentro de una estructura mental que no fue elegida conscientemente. La Biblia describe este momento con un lenguaje severo. La verdad os hará libres, pero omite algo que Hill entendía perfectamente. Antes de liberar, la verdad desestabiliza. El choque inicial es perturbador. Investigaciones en psicología del cambio muestran que una persona cuestiona creencias centrales de su identidad. El cerebro reacciona como si estuviera bajo amenaza física. Aumenta el cortisol, se activa el sistema de defensa. La mente lucha por preservar la ilusión antes que aceptar la verdad. Hill interpretó este fenómeno como la última barrera del dominio mental. El punto donde el individuo deja de ser un receptor pasivo de ideas y se convierte en un agente consciente. La Biblia lo simbolizó como el desierto, un espacio sin ruido colectivo, sin muletas psicológicas,
donde la mente se enfrenta a sí misma sin anestesia. Aquí se revela el último secreto prohibido. La conciencia plena no es un estado de paz. Es un estado de vigilancia permanente. Las tradiciones ancestrales siempre supieron que este nivel no era para todos. En el budismo, el despertar separa al individuo del sueño colectivo. En la filosofía existencial, la lucidez trae angustia antes de traer sentido. En el cristianismo primitivo, cargar la cruz no era sacrificio externo, sino soportar el peso de ver con claridad en un mundo que prefiere la ceguera. Los signos de alerta aparecen de formas silenciosa. La persona despierta comienza a sentirse extraña en conversaciones triviales. Narrativas populares empiezan a sonar huecas. El ruido constante del mundo se vuelve sospechoso. No hay euforia, hay sobriedad, una sobriedad casi dolorosa. Las escenas son íntimas y oscuras. Alguien se da cuenta de que muchas de sus metas no eran suyas, que muchas de sus creencias fueron heredadas sin examen, que gran parte de su vida fue una reacción automática a estímulos externos. El espejo interior se oscurece, pero por primera vez refleja algo real. A nivel colectivo, este despertar siempre fue tratado como amenaza. Sociedades no temen a la violencia tanto como temen a individuos lúcidos. Hill advertía que una mente verdaderamente consciente es inmune a la manipulación emocional, y por eso rara vez es celebrada. La Biblia narró una y otra vez cómo quienes despertaban eran aislados, silenciados o convertidos en símbolos para neutralizar su mensaje. El protocolo final de protección no es simple, exige compromiso total, conciencia como escudo, observar no solo los pensamientos, sino al observador. Límite inmediato, no negociar con narrativas internas que prometen comodidad a cambio de ceguera. Retirada estratégica, crear espacios de silencio deliberado, donde la mente no sea bombardeada por estímulos externos. Napoleon Hill insistía en que este nivel de dominio mental transforma al individuo en una anomalía estadística, alguien que no reacciona como se espera, alguien que no consume narrativas prefabricadas, alguien que elige en lugar de repetir. La Biblia cerró este ciclo con una advertencia velada. Pocos atraviesan este camino hasta el final, no porque sea imposible, sino porque exige renunciar a la anestesia colectiva, exige mirar el abismo interior sin garantías de consuelo inmediato. El clímax filosófico final no ofrece alivio, ofrece verdad. La sombra más peligrosa no es la que viene del mundo, sino la que se forma cuando la conciencia decide no mirar. Y una vez que has visto, no volver a ver, es la forma más profunda de esclavitud. Si este contenido te aportó claridad, continúa con el siguiente video y profundiza más.